Bienvenidos sean a una nueva enseñanza, ¿cierto? De la porción de la Torá, ¿cierto? El libro de Moisés. Aún estamos en Génesis, ¿cierto? Ahí está en pantalla Génesis, Bereshit, en hebreo. Y ya estamos en el capítulo 32, versículo 4, hasta el 36, 43. Es lo que comprende toda esta porción Vaishlach, que significa y envió. Vamos a ver lo que significa eso. Eh, Siempre estas clases, cuando comenzamos nuevamente en el Génesis este año, comenzamos un nuevo formato de clases de revelar luz, la luz que tiene la Torá en su forma práctica, cotidiana, ¿cierto? Para la vida, para personas sencillas, personas que a lo mejor no saben cómo es lo espiritual, también pueden hacer su trabajo y así tener la capacidad de proyectar una vida más espiritual para poder caminar conforme a lo que dice la Torá o lo que dice la Biblia, como usted le quiera llamar, ¿cierto? Ese es el propósito simplemente de estas clases, de estas enseñanzas, ¿cierto? Entonces, siempre el formato es ir semana a semana estudiando porciones. Esta semana está la opción Vaishlach, que siempre el nombre alude a una de las primeras frases, o a veces no, a veces nombre de personas, de lo que está en el escrito de cuando comienza el capítulo, por ejemplo, aquí en el 32. Entonces nos vamos a basar en, en el capítulo 32, como le decía, en el versículo 4, cuando dice, y Jacob envió, ¿cierto? Envió, ahí está, y envió es Baishlach, dice, ángeles delante de él hacia Esab, su hermano. Para ponerle en contexto, eh, Jacob con Esab, o Esaú, como dicen las Biblias tradicionales, la traducción, estaban como apartados, estaban como peleados, disgustados entre ellos. O sea, vemos la famosa escena anteriormente de cuando Esab le regala la primogenitura, ¿cierto? Una bendición que se pasaba de padre a hijo, ¿cierto? Al primer hijo le daban la potestad de todos los bienes de la familia, de la tribu, ¿cierto? Y Esaú rechaza todo esto, ¿cierto? Aunque después se arrepiente de eso y lo comienza a perseguir, ¿cierto? Engañados, fueron engañados. eh, Se dice que Jacob era un maestro en el engaño, ¿cierto? Creo que de ahí viene vamos a ver los significados de lo que es su nombre y todas esas cosas. Creo que incluso desde el vientre de la madre ya venían luchando. Venía una batalla y incluso Dios le dijo a la madre, eh, Rachel, perdón, Rebeca, le dijo que dos naciones luchaban dentro de él. Y el menor serviría, o sea, el mayor serviría al menor. Es una frase que siempre está, incluso se repite en la... Y entonces, bajo ese contexto, y de lo que vamos a aprender acerca de este versículo, de esta porción, ¿cierto? Y Jacob envió ángeles delante de él hacia su hermano. Era el momento desde cuando estaba Jacob con su suegro Labán y huyendo de él también, o sea, había escapado de él, tenía que reunirse con su hermano, ¿cierto? Y más que una historia de esta unión de estos dos hermanos que le nacieron a Isaac, eh,
hay algo más profundo que debemos entender acerca de nosotros mismos, de por qué le nacieron mellizos eh, a Isaac, ¿cierto? A su esposa, qué significan en nuestra vida cada uno de estos arquetipos, ¿cierto? Siempre explicamos en una de las clases anteriores en este año que cada concepto, cada palabra, cada personaje son inclinaciones, son arquetipos, conceptos de cada uno de nosotros en forma de alma. Entonces, desde ahí, desde esa premisa, nosotros tratamos de buscar, estudiar en la clase para prepararla para ustedes, o para nosotros mismos, lo que significa cada personaje, lo que significa cada concepto, lo que significa Vaishlá, ¿cierto? Entonces, bajo ese contexto, vamos a ir viendo en el formato de la clase lo que vamos a ver. Y el título de esta enseñanza es dos personajes de luz. Claro, solamente es una imagen, pero siempre ahí se ve el lado izquierdo y el lado derecho, uno más, un color más amigable, por decir algo, y el otro más maléfico, eh, a lo que vean, por ejemplo, nuestros ojos o lo que se pueda comprar. Siempre se puede ver como un rechazo, pero en esta porción vamos a experimentar esto, de enfrentar tu mala inclinación. Ese es el título de la clase. Enfrenta tu mala inclinación. Y vamos a ver que la tipificación de Esav, ¿cierto? Vendría siendo este lado, el lado izquierdo, el lado del rigor, por eso está como en un rojizo. Es como cada uno de nosotros tenemos mala inclinación y buena inclinación, el Yetzer, y vamos a profundizar en eso. Entonces, esto es más que nada lo que se va a tratar la clase. Entonces, vamos a hacer un resumen, primeramente temático, como lo hacemos siempre, eh, de Vaishlach. Eh, Siempre digo para que hay veces personas que a lo mejor están buscando algo y lo pueden encontrar dentro de esta porción, porque ese es el propósito de la Torá. Es como un mapa, ¿cierto? La mnemotecnia de la Torá nos pone en modo de historias para que nosotros recordemos esa historia y busquemos precisamente esto, de qué me enseña lo que está hablando cada pasaje, ¿cierto? En qué cosa yo tengo que trabajar, en qué cosa yo tengo que corregir. Entonces, primeramente, desde Génesis 32:4, como les decía, es el encuentro de Jacob con esa, el enfrentamiento con esa sombra interna que tenemos cada nosotros. Entonces Jacob se prepara para reencontrarse con su hermano después de muchos años de tensión, ¿cierto? Espiritualmente representa esa oscuridad o esa sombra, que son los aspectos impulsivos, reactivos o los heridos o heridas que hay en nuestra personalidad. Entonces, primeramente la preparación de Jacob, que se basa en regalos, ¿cierto? Él tenía mucho dinero, regalos, una oración, una plegaria y la estrategia para poder enfrentarlo. Entonces muestra tres pasos de trabajo interno. Dar, ¿cierto? Que es lo que eran los regalos, que es suavizar la dureza mediante actos de bondad, que también es usable en nosotros también. Esto es una forma de poder suavizar la dureza con que vas a llegar a otra persona o enfrentarte a tu mala inclinación, es hacer actos de bondad. También conectar con la fuente principal, ¿cierto? Con la fuente de donde viene la bendición, hacer tefilá, hacer oración, plegaria, como una alineación interna, para poder conectar con aquello para ponerle el ingrediente para poder enfrentar la mala inclinación. También otra enseñanza que nos deja es actuar con sabiduría, no desde el miedo, sino que desde la conciencia, ¿cierto? Para que el enfrentamiento sea más ameno, esto no sea algo que sea un choque. Entonces, Jacob lucha, en otro tema, Jacob lucha con la noche,
con un ser espiritual, ¿cierto? La famosa escena de Jacob con el ángel, ¿cierto? Interpretado como un ángel protector, que es el protector de Esab, ¿cierto? Y como su propio yo interno fracturado. Es lo que representa eso en cada uno de nosotros también, el yo interno. De esta lucha surge un nuevo combate, ¿cierto? O un nuevo nombre que también se le da a Jacob, se le cambia el nombre, y se llega a llamar Israel, el que lucha y prevalece. Y todo este avance espiritual nace de ese enfrentamiento con, con nuestras limitaciones, ¿cierto? Eso es lo que significa toda esta escena. La herida en la cadera, por ejemplo, el muslo simboliza que crecer implica dejar huellas, ¿cierto? Ahí queda cojo, Jacob. La bendición también llega al reconocer la verdad del propio nombre. ¿Cuál es tu nombre? Es la pregunta hacia la identidad esencial del personaje, de nosotros mismos, ¿cierto? Transformando la historia en nosotros. Entonces también está el encuentro pacífico, la transformación del conflicto. Finalmente Jacob y Esaú se encuentran, no para pelear, sino para abrazarse y perdonarse, ¿cierto? Porque eso era lo que tenía que suceder. Aunque Jacob tenía miedo, porque su hermano también tenía un ejército y tenía personas que también lo podían matar. Entonces, el mensaje que deja esto de la transformación del conflicto, lo que nosotros iniciamos transformados desde adentro se refleja hacia afuera. O cuando la conciencia cambia, la realidad también cambia. Los viejos conflictos pierden poder cuando ya no vibramos en la misma frecuencia del miedo o de la culpa. Entonces, son cosas que hay que ir cambiando. También habla de Diná, ¿cierto? Y la ciudad de Siquem, o Siquem en español, el despertar de la responsabilidad moral. Significa esta escena del episodio de Dina y la reacción de su hermano Simeón y Leví, que plantea una tensión entre la justicia, la impulsividad y el exceso, ¿cierto? También cosas que pasan en nosotros también. Estoy dando un resumen temático de toda la porción. Entonces, las emociones reactivas, incluso si nacen del dolor, pueden generar más caos. O sea, hay que tener cuidado con eso cuando tenemos, encima del dolor le aplicamos más dolor incluso. La conciencia requiere discernir, ¿cierto? Diferenciar entre protección legítima y violencia desbordada. Hay que tener cuidado cuando actuamos. También habla del regreso a Betel, ¿cierto? De la familia de Jacob, que significa restaurar la conexión, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el episodio de Betel, cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera, entonces era necesario regresar a aquel lugar? Entonces dice que Jacob erige un altar en Betel y este regreso representa volver al punto de origen, ¿cierto? Recordar promesas, cosas que prometimos, reconectar con la misión espiritual. Toda persona necesita periódicamente volver a Betel, el Betel interno, donde renovamos intenciones y damos claridad a nuestras intenciones, ¿cierto? También las pérdidas y cierres de la muerte, por ejemplo, de aquí muere Rachel y también muere Isaac en este episodio. La porción incluye dos despedidas dolorosas: la muerte de Rachel al dar a luz a Benjamín o Benjamín, ¿cierto? También está la muerte de Isaac, que significa que en el camino del crecimiento también hay duelos necesarios. Cada cierre abre un espacio para una nueva etapa de identidad y misión. Y por último, el último tema que aparece en esta porción es la descendencia de Saúl o de Sab, que significa integrar al otro en la historia, al otro, que Isaac significa, representa la mala inclinación. El texto final representa a los dos hijos de Isaac, Esab, y el desarrollo de los edomitas, de Edom, ¿cierto? Que se traduce también más adelante Edom, de donde proviene Roma, ¿cierto? También es un arquetipo de, de la mala inclinación. Entonces,
en la visión espiritual de este tema, toda historia divina incluye también al otro lado, o lo otro, aquello que parece lejos de la luz, pero que forma parte del proceso universal de cada uno. Entonces, es necesario enfrentar el otro lado, la mala inclinación. Tenemos dos tendencias y hay que ponerle un equilibrio. Siempre se nos enseña que hay que enfrentar tus miedos, tu oscuridad y poder reflejarla hacia lo que es importante, ¿cierto? Entonces, como les decía, en un contraste cabalístico del secreto que está contenido en este párrafo, en este pasaje de, vamos a dar algunas explicaciones del contraste cabalístico profundo entre Jacob y Esaú. Son las inclinaciones del alma, ¿cierto? Las inclinaciones que tenemos cada uno, eh, no que una persona, por ser mala, solamente tiene la mala inclinación, sino que también dentro de él hay luz. Entonces, por eso es importante que la luz haga su parte, que nosotros la hagamos trabajar para que esas fuerzas se unan, ¿cierto? Así como era el propósito del reencuentro de Jacob con su hermano, ¿cierto? La Torá no presenta a Jacob y a Esaú simplemente como seres humanos enfrentándose, sino como dos fuerzas, como le decía, internas, que habitan en todo ser humano. Y en Kabbalah son los dos polos de algo psicológico, cuando dice naciones que luchan dentro del alma eh, de cada uno, ¿cierto? El mensaje que le dio Dios a Rachel. Entonces son arquetipos del Yetzer Atov y del Yetzer Ará, pero no en su forma infantil de ángel bueno o ángel malo o diablito, sino como dos motores espirituales necesarios para revelar el Ratzon Admit, que es la voluntad esencial del ser, que proviene del nivel más profundo del alma. Entonces, eso es más que nada lo que significa el, el enfrentamiento de estos dos arquetipos, de estos dos hermanos, que como decía, vienen a ser inclinaciones de nosotros, ¿cierto? Inclinaciones del alma, que tiene esta dualidad, ¿cierto? Estas dos formas. eh, Entonces, Jacob significa el que toma del talón, ¿cierto? Jacob, el que se sostiene desde abajo para subir, ¿cierto? Que también contrasta con lo que tenemos que hacer de tratar de elevarnos de la raíz Ekev, ¿cierto? Talón, base o lo más abajo. ¿Qué es lo que significa el arquetipo cabalístico que significa Jacob? Es la buena inclinación, el Yetzer Hatov, ¿cierto? La buena inclinación. Y en cuanto al razón, es el deseo de completar, de completarse, de autocompletarse, de autoevaluarse, que representa el alma que anda buscando la elevación a pesar de sus limitaciones. Eso es lo que tenemos que tener nosotros claro, que todos tenemos limitaciones, pero debemos adoptar la buena inclinación para el deseo de completarse, para que el alma, a pesar de sus limitaciones, busque cada día, cada momento, la elevación. En contraste a esto, Esav o Esaú significa hecho o acabado o terminado. Una energía fija, carnal, ¿cierto? La raíz de es asá, que significa hacer, pero en Esaú es hecho sin esfuerzo, sin refinamiento. Como algo reactivo, algo como cuando nosotros reaccionamos sin ponerle conciencia a lo que vamos a hacer. Ese es el arquetipo cabalístico de Esaú o de Sab,
es el Yetzer Hara, que es la mala inclinación, que representan impulsos reactivos, ¿cierto? Orgullo, enojo, ansiedad, respuestas automáticas. Entonces, este es el contraste de, que está en cada uno de nosotros. Cada impulso de esto nos lleva incluso a cometer más caos. Cuando no buscamos la forma de elevar, nos sorprende este lado y a veces nos lleva a hacer cosas indebidas. Este es el lado impulsivo que responde sin conciencia. Entonces hay que tener eh, cuidado con eso. Espérame un poquito, algo está aquí. Así. Entonces, también habla de los ángeles, ¿cierto? Que fueron enviados, los malajim, ¿cierto? Malajim, que significa mensajeros o ángeles. Su raíz es malaj, que significa enviar, ejecutar una misión. Entonces también, por eso es que dice y envió, habla de aquellos mensajeros que él envió para que contacten a a su hermano, ¿cierto? El arquetipo cabalístico de estos mensajeros son las fuerzas internas del alma que ejecutan nuestra intención. Eso es lo que significa enviar, o más que nada, Beshalach. Entonces, también simbolizan pensamientos y emociones dirigidos hacia un objetivo. Y en el versículo cuando habla delante de él, que es Lefanab, que significa frente a su rostro, el arquetipo que contiene esta frase habla de la acción consciente que se adelanta a los impulsos, que se sobrepone, ¿cierto? Que está por encima de, de lo reactivo. Es poner primero la conciencia, ¿cierto? Entonces, grandes enseñanzas, grandes mensajes, trae este solamente versículo muy pequeño, ¿cierto? Que vimos, eh, para los que me encuentran después, lo voy a mostrar ahí. Ya sabemos de lo que estamos hablando, ahí está el título, ¿cierto? Pero también es necesario que vean en qué parte estamos, ¿cierto? Retrocedemos y ese es el versículo que estamos viendo ahora, que lo vamos a repetir. Dice, y de nuevo dice, y Jacob envió ángeles Melehim delante de él hacia Esab, su hermano, delante de él hacia Esab, su hermano. Y ahí vimos los arquetipos, el que iba tarde lo verá de nuevo, pero ahí vimos qué significa cada frase, qué significa cada personaje en, en lo que respecta la enseñanza del día de hoy. Entonces, el decir que Jacob envía ángeles o mensajeros a su hermano delante de él, significa que tu parte consciente, el Jacob, ¿cierto? La buena inclinación, debe enviar con intención, con claridad y luz. Y los melahim, mensajeros, enviar estos mensajeros hacia tu propia mala inclinación, que lo que significa Esab o Esaú, antes de enfrentarte a ella. Tenía su porqué que Jacob haya enviado estos mensajeros primeramente y no enfrentarlo así, como decimos, reactivamente. Y no sería como darle lugar a la inclinación, a la mala inclinación, al Yetzer Hara. ¿Qué significa esto en el secreto, la elevación? La mala inclinación no se vence huyendo, ¿cierto? Es negativo huir, sino enviando luz antes del encuentro. Las emociones reactivas solo se transforman cuando son observadas primeramente. Siempre hay que analizar cada cosa que vamos a hacer.
Entonces, el trabajo espiritual no es destruir la sombra, sino integrarla. ¿Y qué representa el encuentro con Esab? Según el Zohar, Esab representa la Geburah desbalanceada, o sea, la severidad sin compasión, el rigor sin compasión, el din, que es el juicio interno, los miedos antiguos que vuelven a aparecer, los programas automáticos, el piloto automático instalado desde la infancia, desde tu concepción. Por eso es que Jacob teme a Esaú, le tiene miedo y está a punto de enfrentar a sus propios miedos más antiguos. Todo eso usted váyalo transformando en su vida diaria, en lo que usted vive cada día. ¿Cómo enfrentar? Vamos a dar 3 enseñanzas espirituales clave para poder de alguna forma tener alguna herramienta para corregir esto. Primeramente, Jacob nos enseña preparación consciente. Enviar un mensajero, un melahim, quiere decir que primeramente un ejercicio cotidiano es respirar, o como se dice siempre, contar hasta 10 antes de reaccionar. Cuando alguien le diga algo, a lo mejor puede ser en modo ofensivo, como sea, usted no recurra a lo mismo, no recurra a cómo le hablaron, sino que usted tiene que cambiar la polaridad de la situación. También es bueno observar antes de actuar en cada situación, en cada cosa que leemos, en cada cosa que vemos, observar bien antes de actuar, porque a veces nosotros podemos ser los que provocamos o terminamos de provocar un asunto que viene mal. Entonces, como cuando, siempre un ejemplo cotidiano, cuando alguien, por ejemplo, sufre una caída, un accidente, siempre la enseñanza del que hace RCP, ¿cierto? Es no mover el cuerpo, no moverle la cervical, la cabeza, porque puede estar quebrado y el momento de que tú lo mueves, puedes matar a aquella persona, puedes provocarle algo peor de lo que tiene. Por eso es importante que cuando usted ve algo así, y a todos nos enseñaron alguna vez, no mueva el cuerpo, sino que tiene que hacer otras cosas, no sé, despejarle las vías respiratorias, cosas sencillas, pero no mover el cuerpo, hasta que llegue alguien que sí lo sabe hacer para poder salvar a aquella persona. Entonces, cosas de un ejemplo cotidiano y usted lo va transformando en lo que estamos viendo, de primero observar antes de actuar, ¿cierto? No llegar y actuar reactivamente, que podemos provocar algo peor, mucho peor. Y otra cosa es desactivar el piloto automático y sobreponerse antes nosotros con conciencia a las situaciones, a las cosas que el universo nos dispara, ¿cierto? Nosotros debemos desactivar el piloto automático. También tener conciencia de esta enseñanza que Esaú, la mala inclinación, no es un enemigo, sino que se viene a transformar como un maestro, como un entrenador, como un profesor que nos enseña. Aunque así suene acerca de la mala inclinación, es algo necesario que tenemos que enfrentar, tenemos que vivir. Entonces enseña que la inclinación al mal es una fuerza de crecimiento disfrazada, ¿cierto? Oculta, que está ahí, pero a la vez nos va a ir enseñando. Esaú te muestra dónde todavía tú tienes esta reacción, dónde reaccionas. Por ejemplo, ¿en qué? En el enojo. Enseña el autocontrol. ¿En qué más? En el ego, en el yo. Te enseña a ser humilde. Y en la envidia enseña a la valoración propia, a lo que tú tienes. No tienes que andar envidiando lo que tiene el resto, sino que tú mismo, tú tienes que proyectar la luz que tienes en ti. Entonces no necesitamos envidiar a los demás, sino que de alguna forma trabajar en las cualidades que nosotros tenemos. Entonces dejar de lado todas estas malas inclinaciones. Entonces enseña en Kabbalah que no todo impulso es malo. La energía de Esaú es potencia, ¿cierto? Es fuerza, que se dice que la fuerza bruta es la energía pura, era
el cazador, ¿cierto? Esaú era el que llevaba la comida y Jacob era el que cuidaba las ovejas, era un pastor, el que estaba en la tienda. Jacob significa la canalización, la dirección y el refinamiento. Por eso era una persona hogareña que disfrutaba del orden, ¿cierto? La meta no es apagar a Esaú, sino dirigir esa energía, usarla a tu favor. Eso es lo que hay que hacer con la mala energía, con ese ímpetu, con esa forma de cómo actuaba Esab, canalizarlo para un bien mayor. Entonces, todo esto alusivo a nuestro trabajo interno. Entonces, algunos de los trabajos cotidianos para enfrentar tu mala inclinación, ¿cierto? Observación desde el impulso, el, cuando sientas enojo, por ejemplo, o crítica en algo, o miedo, o ansiedad, tienes que detenerte esos segundos que necesitas para poder pensar y reconocer en ese pensamiento, nombrar el impulso por decir esto es mala inclinación, o esto es el ESAP que está dentro de mí actuando, respirar profundo y eso ya es enviar un malaj, un mensajero. En ese acto estás enviando mensajeros antes de enfrentar la situación. Sería un buen trabajo. También la transformación de energía, transformar la energía, como les decía. Convierte lo reactivo en una acción consciente. Por ejemplo, en el enojo, poner límites claros. En vez de explotar, aunque te da todos nos hemos enojado y todos alguna vez tenemos derecho a enojarnos, porque a veces hay cosas que son injustas, pero lo importante es ponerle un límite, no que esto no crezca en pocos segundos o dejar que el enojo sobreabunde en nuestra vida. Como dice en una parte, eh, el, creo que el apóstol Pablo lo dice, que tu enojo no duerma contigo, o sea, que el enojo no esté en ti antes que se esconda el sol. Entonces, es importante poner límites claros en cuanto al enojo. En cuanto a la ansiedad, hay que hacer planificación, no eh, actuar conforme a la ansiedad, porque de repente todo es tan bonito a la vista, ¿cierto? Todo es tan eh, hecho para que nosotros caigamos, todo es tan luminoso para que nosotros nos sorprendamos. Y a veces hay cosas que a veces no son necesarias para nosotros, pero el cuerpo lo está pidiendo, lo quiere, pero muchas veces es pérdida de tiempo cuando nos da ansiedad sobre algo. Por ejemplo, hay veces que tenemos ansiedad por comidas y a veces hay comidas que son dañinas para nuestro organismo. Entonces, no planificamos bien, no llevamos un régimen de alimentación o algo así. Por ejemplo, el pueblo judío siempre creó la forma, bueno, que también Dios les ordenó, de comer kosher, ¿cierto? Cosas permitidas para que también su cuerpo esté en una constante trabajo sin tener enfermedades, sin que algo le haga mal. Entonces, por eso también es malo en nosotros a veces cuando actúa la ansiedad, no solamente en la comida, sino que lo puse como ejemplo, en muchas cosas que a veces tenemos nosotros. Entonces, primero es mejor una planificación, a buscar asesoría de cómo actuar en contra de la ansiedad. Y eso es enviar un malaj, un ángel, poner un mensajero para poder atacar o poder enfrentar esto. En cuanto a la envidia, también ya le había hablado sobre eso, es trabajar con inspiración, ¿cierto? Trabajar desde tus ideales, desde tus ideas, no tratar de querer tener lo que tiene el otro, ¿cierto? Eso ya sería como una envidia. También medir antes de responder. Es otra cosa que a veces nos provoca. Antes de contestar algo, un mensaje, lo que sea,
hablar o decidir o preguntarte a ti mismo, ¿esto viene de la mala inclinación o de la buena inclinación? Tiene que analizar lo que está escrito antes de responder, porque muchas veces cuando hablamos no cara a cara, ¿cierto? Porque también puede pasar que hoy en día nos enviamos mensajes, chat y todo esto, WhatsApp, y a veces se malinterpreta la forma de escribir, o un emoji, como se le llama, una carita, y se malinterpreta, entonces provoca cosas. Primero analizar bien todo lo que se escribe, lo que se habla, ¿cierto? Para poder discernir si es que es bueno o es malo para poder enviar ese mensajero, esa, esa planificación y poder enfrentar eso. Por eso enfrentar en la clase, el nombre de la clase, enfrentando tu mala inclinación, no eliminándola, enfrentándola. Como decía, en vez de eliminar, es usarla a tu favor. Usar eso que es una energía, pero usarla para bien. ¿Cierto? También cultivar un acto de bondad diario, ¿cierto? Lo que es el gesed, la bondad. La bondad desarma, ¿cierto? Deja sin armas a la mala inclinación. Es como una herramienta, un arma que desarma a Esaú, la mala inclinación. Entonces, haz una acción mínima cada día, como trabajo, un mensaje amable, a lo mejor a alguien que a lo mejor está disgustado con él o con ella, un mensaje amable para ir rompiendo el hielo, como se dice. También otro acto de gesed, de bondad, es ayudar a alguien. A veces dicen, no, ¿cómo voy a estar ayudando a él si se lo pasa pidiendo en la calle, mejor trabaje? Diría el deseo, ¿cierto?, de que trabaje, pero muchas veces hay personas que están enfermas, hundidas en eso. Entonces nosotros no tenemos que mirar su condición, observar, sino que desde lo más profundo de la bondad de nuestra alma, darlo con la intención de que esa persona también pueda cambiar. También ceder en una discusión, ¿cierto? Cuando empezamos una discusión que ya se está poniendo muy acalorada, ser el primero que decida terminar la discusión para que no se agrande, ese es un acto de bondad, un acto de Gesed. Porque, ¿qué dice el Zohar? La luz del Gesed suaviza la severidad, suaviza el rigor. Entonces es importante desde la luz, desde la verdad, enviar hacia estos mensajeros, hacia la severidad, hacia el Esab, ¿cierto? Entonces, es más que nada lo que se ve en cuanto a este tipo de cosas. Y una frase, ¿cierto?, que podemos usar o decir dentro de cada persona, ¿cierto? Habita el Jacob y el Esab, dos hermanos, dos gemelos, la luz y la fuerza. El propósito del alma no es elegir uno, sino permitir que la luz guíe a la fuerza y que la fuerza le dé vida a la luz. Entonces, es importante poder aplicar lo aprendido, enfrentar esa a veces mala inclinación que tenemos, ese deseo intenso, transformarlo en un pensamiento claro, rebajar el ego y transformarlo, santificar lo material, ¿cierto?, por medio de las bendiciones. O sea, la idea es no reprimir el impulso, sino que respirar y usar esa fuerza para algo que expanda. Como decía, como lo he venido repitiendo, usarlo a nuestro favor. Entonces, crear movimiento, dar pasos, aunque a veces no sean perfectos, pero eso es lo que aplica, ¿cierto? Entonces, para ya ir terminando,
en nuestra reflexión final, siempre, como les decía, hay un ESAP, una mala inclinación dentro de cada uno de nosotros, que siempre está queriendo ahí salir, que como que está gritando, que reacciona, te hace sentir que no has cambiado, que sigues pegado en lo de siempre, en la rutina, de lo que sea. Pero también hay un Jacob, una buena inclinación, que quiere crecer, que quiere elevar, que quiere sanar, que quiere avanzar, que está peleando ahí. Entonces la verdadera espiritualidad no es ignorar tu mala inclinación, sino mirarla a los ojos, enfrentarla, así como Jacob, aunque tenía miedo a lo que podía hacer su hermano, pero la idea era para poder dejar atrás lo antiguo, las rencillas, tenía que enfrentar a su hermano. O sea, cada vez que tú decides observar en vez de reaccionar, respirar en vez de explotar, o actuar con bondad cuando tu impulso dice lo contrario, tú estás enviando mensajeros, estás enfrentando a Esaú y estás transformando tu mundo interno. El encuentro con tu oscuridad, con tu sombra, no es una amenaza, sino es una puerta hacia una nueva versión mejorada en ti. Entonces, esta ha sido la enseñanza de este día, de esta semana, a trabajar con nuestra mala inclinación, no querer eliminarla, sino que esa energía, unificarla con la buena inclinación, usarla, el ímpetu de una buena forma. No es eliminar el ESAP, sino enfrentarlo. Muchas veces dicen, no, es que tú tienes que, eso malo, sacarlo. Eso malo que tienes, que lo haces con ímpetu, que lo viene de la emoción, usarla a tu favor. Entonces, para mí, por ejemplo, es una nueva enseñanza, no la veía de esa forma yo, pero buscando y buscando lo que dice el Zohar y cosas así, lo habla de esta manera. Y para mí es algo sorprendente, para mí es algo de enseñanza que me insta a poder trabajarlo y mejorar. Así que si alguien tiene algo que decir, algo que aportar o preguntar, esta es la oportunidad. Bueno, yo agradecer por la clase, Miguel. Buenísima, Ya, bonito los amén. ejemplos, bien práctico, eh, aplicado realmente a la experiencia cotidiana, al sentido común de, de cómo se manifiestan esos impulsos en nosotros. Toca identificar dentro de nosotros cuál es el ESAP que está ahí oculto y, poder reconocer la voz de Sab o el impulso de Sab y, y también como de Jacob. La voz de Jacob referente al alma es como más apacible, es Sab siempre más reactivo, es más acelerado para responder. Para Incluso todo. los ejemplos que diste hasta en el propio chat. Hoy en día estamos inmersos en una sociedad donde las redes sociales y, predomina. ¿Y cuántas veces igual han habido conflictos? ¿Cuántas veces en temas de mensaje, de que las personas interpretan hasta los propios chats, al no haber un emoji, al no haber una carita feliz, ya la persona ya piensa que esta persona ya está enojada, tiene algo, y bueno, y a veces también puede pasar que eso refleje también internamente que a la persona algo le pasa. Pero incluso hasta el ego se muestra hasta en esos tipos de detalles. Así que, En una foto. exactamente.
Pero bueno cuando se reconoce y hacemos conciencia de, de cómo estas dos fuerzas operan en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, familiares, el laboral. mm, Hoy en día con este tema de la tecnología también, ahí está camufladito el ESAP. Así que eso es, Miguel, gracias por la clase, muy nutritiva y Hashem te siga bendiciendo. Amén. Y gracias a ti, gracias por tu aporte. Bueno, buenísimo. Y, y podemos ver que en todo nosotros tenemos que corregir. Ir bien. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, tocayo. Bueno, Excelente clase, más que nada, excelente clase. La verdad es que también a mí lo que me queda de esta porción es, antes que nada, primero reconocer que todos tenemos un Esaú y un Jacob. Y al reconocerlo, como tú bien decías, no es para eliminarlo, sino es para poder complementarlo. Entonces, a mí también me queda una bonita enseñanza de que lo que tenemos que hacer es tratar, ¿sí?, de que nuestro Jacob siempre sobresalga con humildad, ¿sí?, que ayude a que esa parte negativa que todos tenemos, pues la podamos transformar en luz. Así como esa unión que ellos tuvieron, nosotros podamos también primero reconocerla y luego sobreponer sobre ella y de esa forma pues complementarnos. Entonces, excelente enseñanza y muchas gracias. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Barcelona y gracias para ti también, Miguel. Un abrazo grande hasta México. Y claramente, como tú lo decías, o sea, para mí igual fue sorprendente poder reconocerlo de esa forma. Que siempre se nos enseñó, no, que tienes que eliminar lo malo de raíz. Elimínalo. Pero aquí nos está enseñando la luz de la Torá, que eso malo que tenemos, que es con un gran impulso, o esa mala inclinación, la transformemos, la usemos a nuestro favor. Y eso para mí fue sorprendente poder aprenderlo, poder estudiarlo, analizarlo, y ahora toca aplicarlo. Así que tengamos por seguro que el día a día nos va a presentar esa situación. Vamos a tener que enviar delante de nosotros, de nuestra mala inclinación, esos mensajeros para poder enfrentar nuestra mala inclinación, a nuestro azar. Así que buenísimo, buenísimo. Eh, Me pone contento el poder verlo de esa forma, porque muchas veces, a veces veníamos mal enseñados y, y la Torá nos da esta luz para poder usar todo a nuestro favor. Así que gracias, Miguel, un abrazo para ti y tu familia. Sí, eso, no dejar que domine el yetzer, el arra, la mala inclinación, el deseo egoísta muchas veces que está en nosotros. Así que si no hay nadie más que vaya a decir algo, estaremos nos despidiendo ya para después todavía disfrutar de este día que nos queda y poder enfrentar también una nueva porción la próxima semana. Eh, no enfrentar, sino que aprender de ella y poder, me quedo pegado al enfrentamiento, y poder aprender cada día, ¿cierto? Nuevas formas, nuevas técnicas, ¿cierto? Tener nuevas herramientas, nuevas armas para poder seguir adelante y marcar algo en nuestra vida, marcar, dejar esa huella que vimos en Haye Sará, ¿cierto? Esa mujer que dejó huella. Nosotros también podemos dejar huellas para las nuevas generaciones, para nuestra familia y ser un agente de cambio en este plano físico. Así que, por mi parte, un grande abrazo para todos ustedes, de donde nos estén viendo, y cuando veas este video también, eh, sea de utilidad para tu vida, para tu alma, para tu trabajo personal, sea esta clase confortándote, dándote esa claridad para poder avanzar. Así que nos vemos hasta una próxima. Adiós. Chao, shalom, hasta la próxima. Hasta luego.